Bueno, en este foro urbano vamos a hablar de, como estamos diciendo, el estado del arte de la automatización industrial y sus consecuencias socioculturales. Por estado del arte, para los que no estén familiarizados con el término, nos estamos refiriendo a el estado actual de la tecnología, que es lo que se aplica en este momento y cuáles son las líneas de investigación actuales. De eso se refiere estado del arte. Porque vi en algunos comentarios de gente que venía al foro diciendo, bueno, van a vincular el arte y la automatización. Por eso hago la aclaración. Bueno, lo primero que quería mostrar era estas curvas que hablan de la producción en los últimos 200 años, como la producción de bienes fue creciendo fuertemente, y después el promedio de horas que cada persona trabaja en manufactura. O sea, hoy día muy pocas personas trabajan en manufactura, por eso el promedio de horas necesarias de la gente en manufactura bajó fuertemente. Por eso hoy, como habíamos nombrado anteriormente, solo el 20% de las personas trabaja haciendo las cosas en la industria manufacturera y el 80% trabaja en servicios. Cuando hace 100 años era exactamente al revés. El 80% trabajaba en manufactura y solo el 20% en servicios. Bueno, las tecnologías actuales de automatización podemos separarlas en dos ramas. El uso de robots industriales y el uso de automatizaciones rígidas. No es que se usa una u otra, en realidad siempre es una combinación de ambas. El robot industrial es por definición multipropósito y reutilizable y una automatización rígida se hace para un uso en particular. Yo puedo hacer una automatización que coloque tapas en botellas a gran velocidad o puedo poner un robot para hacerlo, pero hay casos donde conviene uno u otro en función de la flexibilidad que necesite. ¿A qué nos referimos con flexibilidad? Supónganse que cambie el tamaño de las botellas. Si yo hice una automatización dedicada, probablemente tenga que cambiar la máquina. En cambio, si yo usé un robot, solamente voy a tener que hacer cambios de software. Pero hay veces que las ventajas de una automatización rígida en cuanto a rapidez, por ejemplo, justifican usar una automatización rígida y hay casos donde la necesidad de flexibilidad hace como mejor opción el uso de un robot. Entonces, voy a dejarlo un poco más. Los robots industriales son estándar, por ser multipropósito se hacen en grandes cantidades, en cambio las automatizaciones rígidas se hacen dedicadas, por eso son únicas o con pocas unidades. Los robots al ser masivos tienen documentación muy completa, tienen stock de repuestos, son reutilizables, es más fácil el mantenimiento y tienen tecnología más avanzada, porque tienen mucho tiempo de desarrollo. Las automatizaciones rígidas son mucho más dedicadas. Bueno, vamos a ver un video con las aplicaciones más comunes de los robots industriales hoy día en la industria. En este caso, bueno, lo hizo ABB, pero hay hay varias marcas de robots industriales importantes hoy. Son ABB, KUKA, Motoman y Fanuc. Entre esas cuatro tienen el 80% del mercado. Este video me parece interesante porque describe rápidamente, en pocos minutos, las aplicaciones más utilizadas hoy exitosas. Bueno, una de las aplicaciones más exitosas es la soldadura de arco. Robots para soldar. La soldadura es una tarea muy insalubre por varios motivos. Una es por la radiación, otra es por el calor y otra es por los gases. O sea que soldar durante muchas horas, mucho tiempo, es una tarea muy insalubre. Soldadura de punto. En este caso se necesita manejar pinzas muy pesadas, por eso van a haber robots más grandes. Y estos se ven mucho en la industria automotriz, por ejemplo. Muchos vieron este tipo de imágenes de una carrocería avanzando por una línea de montaje y los robots soldando las partes mientras pasa. Esas dos aplicaciones son las más exitosas. Después, manipulación de materiales en general. Ahí vemos distintos casos de robots manipulando distintos elementos. Si observan el robot, siempre van a ver que tiene una herramienta o gripper distinto según la aplicación. Eso se diseña según cada caso. Junto con el sistema de seguridad y los periféricos. Después vamos a hablar un poco más de qué es eso. Atención de máquinas.
Ahí vemos prensas donde el robot carga y descarga piezas. Estas son prensas de estampado donde una chapa entra plana y termina saliendo por ahí una puerta del auto después de pasar por muchas prensas y solo los robots son los que la van pasando entre las prensas y no hay intervención humana. Pintura. Otra de las aplicaciones donde los robots entregan mucha calidad y aparte también es una aplicación muy insalubre. También es una aplicación tradicional y muy exitosa. Esto es picking and packing, es para tomar y dejar y para paletizar. Se llama encajado, para poner productos en cajas. En estos casos, estas celdas, esto es una tecnología un poquito más reciente y ya se combina con visión. Como ven ahí, los productos están desordenados, pero el robot sabe dónde están porque un sistema de visión los va localizando. Para ensamblaje, también son aplicaciones más recientes y esto cada vez está siendo más exitoso. Fíjense todo lo que acompaña al robot. En este caso el robot es lo que ve en color naranja, pero fíjense todos los dispositivos que tienen que asegurar que las piezas estén exactamente en el lugar para que el robot las tome. Después vamos a hablar un poco de eso. Bueno, corte, pulido, rebabado. Es otra de las aplicaciones que hoy en día están bastante bien resueltas. Fíjense, son siempre tareas repetitivas, algunas más agresivas para la persona y otras menos, pero todas tienen varios problemas. Incluso el tema de llenar una caja con productos livianos. O sea, en mi caso yo he tenido contacto con gerentes de empresas que me cuentan que, bueno, después de 3 años a esos empleados los rotan antes de que empiecen a tener tendinitis y problemas en las muñecas. El ser humano no está hecho para trabajar 8 horas haciendo el mismo movimiento. Bueno, acá ven corte por láser, corte por plasma y corte por chorro de agua. Bueno, y ahí tuvieron un pantallazo de las aplicaciones más exitosas de los robots industriales hoy en día. Como ven, no son tantas. Pero eso está empezando a cambiar. Bueno, ahora vamos a ver otro campo de la robótica. Vimos la robótica industrial, los brazos robóticos, que están fijos en un lugar, o como mucho en un riel y se mueven unos metros. Ahora vamos a ver aplicaciones de robótica móvil. Esto ya tiene más que ver con servicios. Esto es un centro de distribución de Amazon, por ejemplo, donde se arman los pedidos que hace la gente. Y lo que ven ahí naranja son robots móviles, marca Kiva. Como esas soluciones son tan exitosas, Amazon compró a Kiva, ¿está bien? Y lo está implementando en todos los centros de distribución. Y ahora van a ver cómo funciona. Se necesitan 3 veces menos cantidad de gente para armar los pedidos que antes, porque mucho del trabajo lo hacen los robots. Esta nueva tecnología se llama Goods to Man, o sea, que las cosas vayan al hombre en vez que el hombre vaya a las cosas. Antes la persona para armar un pedido iba caminando por los pasillos juntando todo lo que necesitaba. Ahora la persona está quieta y son los robots los que van llevando todo en forma inteligente hasta donde está la persona que los necesita. Son robots móviles que se mueven por guías magnéticas que tienen en el piso. Y ahora vamos a ver cómo funciona el método de armar los pedidos. Esta es una tecnología que hoy día se está empezando a aplicar. O sea, son pocos los centros de distribución que lo tienen, pero recientemente Amazon compró directamente a Kiva porque lo quiere implementar en todos sus centros de distribución. Y como les decía, se utilizan aproximadamente 3 veces menos personas para la misma tarea. 3 veces menos personas. Cuando tiene que armar una orden una persona, simplemente está quieta, una computadora les dice la orden que están pendientes, el operario marca la orden que va a armar y solo el sistema le va mandando los carros con cada cosa que necesita. Le muestra una foto de lo que necesita, el operario lo agarra, lo marca con un código de barras para chequearlo y se le enciende el casillero donde lo tiene que poner. No tiene que pensar en absoluto. La estantería. Las estanterías, los robots, ¿ves? Ahí, por ejemplo, se dejó una y se está yendo. El robot se pone abajo, levanta la estantería y le trae la estantería con las cosas.
La persona agarra, por ejemplo, en este caso un traje, fíjense la variedad de las cosas que los pedidos que puede armar, y después el robot lo lleva al lugar que le indica el software central. El software central siempre sabe exactamente dónde están todos los estantes con todas las cosas, a menos que, no sé, que alguien vaya de noche y le desacomode todo. Siempre está todo completamente ordenado y saben dónde están. Bueno, este sistema es muy eficiente y la persona puede armar muchos pedidos a la vez sin pensar en nada más que ver la foto y agarrar lo que la foto le indica, chequearlo con el código de barras y ver dónde se enciende la luz y ponerlo en ese lugar. Bueno, estos gráficos muestran la densidad de los robots. Densidad de los robots se refiere a cuántos robots hay cada 10.000 empleados de la industria manufacturera. Y es una muy buena medida para ver qué tan automatizado y qué tanto uso de la tecnología hacen los distintos países. Los 3 países más automatizados son Corea, Japón y Alemania, que tienen una densidad cercana a 300. O sea, quiere decir que hay 300 robots por cada 10.000 empleados de la industria manufacturera. Y después, bueno, tenemos el resto de los países desarrollados, y lo que está marcado en azul es la densidad promedio a nivel mundial, que es de 55. Entonces vean, los países donde más está implementada la robótica tienen aproximadamente 300, y hay mucho campo de crecimiento para la robótica en los países desarrollados. ¿Pasa la siguiente? Bueno, ahora vemos la densidad, la misma línea azul que teníamos antes, que marcaba la densidad promedio de robots en el mundo, 55, y ahora tenemos el resto de los países. Ahí está Argentina. Si lo ven, tenemos una densidad de robots de 10 en este momento, pero creciendo bastante rápido. Está por encima de Brasil, por ejemplo, pero por debajo de México. Pero ambos países está creciendo muy fuerte. Para que se den una idea, en 2011 en Argentina la densidad de robots creció de 8 a 10 en un solo año. ¿Pasa a la siguiente? Bueno, o sea que, a pesar de que sabemos que solo el 20% de los trabajos son en manufactura hoy en día, los robots con la tecnología actual están en crecimiento y en expansión. Es una tecnología que empezó en los 80 y cada vez se está aplicando más. En 2011 se vendieron mundialmente 38% más de robots que en 2010. Y todos saben que el crecimiento de la economía mundial está bastante estancado, pero la industria de la robótica está en expansión, francamente en expansión. Eso quiere decir que los empleos en manufactura siguen bajando, ese 20% sigue bajando con la tecnología actual. Y los empleos en servicio también bajan. O sea, ¿por qué? Porque hoy en día uno puede hacer un montón de trámites por internet y hay muchísimas cosas que antes eran necesarias y ahora se pueden hacer con como decía, con un simple programa por internet, por ejemplo. Pasa a la siguiente. Entonces surge la pregunta clara, decimos, bueno, tenemos robots que hacen las tareas por nosotros, ¿no? Pensándolo como raza humana. ¿Por qué esto es un problema? Porque uno inmediatamente dice, no, pero si los robots hacen las tareas, la gente se queda sin trabajo, y si se queda sin trabajo, está peor que antes, no está mejor. A pesar de que sean trabajos repetitivos y en ningún caso un trabajo culturalmente enriquecedor, ni mucho menos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué los avances tecnológicos no generan bienestar en la mayoría de la población? Bueno, eso ocurre por el sistema monetario actualmente que rige en el planeta. ¿Bien? Cuando hablamos del sistema monetario no nos estamos refiriendo ni a capitalismo. Todos los sistemas de gobierno actuales que usan intercambio de dinero y dinero se presta con interés y el dinero es deuda y se genera con deuda, constituyen el sistema monetario. El sistema monetario necesita 2 premisas fundamentales para funcionar: escasez y crecimiento continuo. Vamos a explicar un poco estas 2 premisas y qué implican. Pasamos una más. Bueno, la escasez. La escasez hace que la abundancia que nos da la tecnología es combatida para que no bajen los precios. O sea, si nuestra capacidad de producir alimentos aumenta muchísimo, no hace falta que explique que hoy día un campo que antes por ahí se necesitaban cientos de personas para sembrarlo y cosecharlo, hoy día es una cosechadora y una sembradora usadas un par de horas, suficiente para generar alimento. Entonces la capacidad de generar alimento subió muchísimo. Y uno podría decir, bueno, entonces los precios de los alimentos deberían bajar. No.
el sistema se ocupa de que no bajen los precios, porque eso es malo, digamos, para el sistema. Entonces empecemos a usar los alimentos para hacer biodiesel, por ejemplo. Hoy día hay muchísimas tecnologías para generar energía, limpias y ya desarrolladas, pero bueno, es una forma de combatir la abundancia y mantener los precios. Esto generando escasez y que gran parte de la población mundial tenga problemas alimentarios. Y el siguiente mecanismo que hablamos, el crecimiento continuo, es necesario todo el tiempo estar creciendo, y si una industria vendió hoy 10 celulares, mañana tiene que vender 11 y pasado 12, y siempre tiene que estar vendiendo. No se pueden hacer las cosas para durar y que no se rompan, porque si no el sistema no funciona. Lo que se hace es hacer una obsolescencia planificada. Puede ser desde con publicidad y frenando características. Yo puedo decir, bueno, saco este teléfono con cámara de 2 megapíxeles, aunque lo podría sacar con cámara de 6 megapíxeles, pero lo voy a sacar en 6 meses y voy a hacer mucha publicidad para que la gente piense que lo necesita y tire el que tiene y compre otro. Y no solo pasa con todos los bienes hoy día, porque si se ponen a pensar, con el sistema actual se necesita seguir vendiendo. Si una empresa hiciera heladeras para durar 100 años, que con la tecnología actual se puede, después de un tiempo, cuando todo el mundo se compró heladera, tendrá que cerrar. Y eso con el sistema actual eso es un problema. Pero la obsolescencia programada también constituye un suicidio ecológico en cierta forma, porque los recursos del planeta no son infinitos. Y si hacemos todo para romperse y para generar basura, obviamente, y aumentamos el consumo cada vez más, se puede discutir cuándo, si en un año, si en 10, si en 100 o si en 200, pero no se puede discutir que es insostenible. ¿Está bien? Pasame una más. Entonces, ¿cuál es el problema en cuanto al bienestar de la población? Estas son las curvas roja y verde, son las que habíamos visto antes, de cantidad promedio que necesita cada persona trabajar para producir los bienes y de producción. Y agregamos una curva blanca, que son la totalidad de horas trabajadas por la población. Vemos que en el siglo de 1800 hasta 1930, el sistema monetario funcionaba realmente bien. ¿Por qué? Con la automatización cada vez se podían producir más bienes y cada vez había más gente ocupada. Se iban generando nuevos empleos y realmente había un crecimiento. Y como cada vez más gente tenía trabajo, cada vez había más poder de compra total. O sea, ven la curva blanca subía. Pero ¿qué pasó? En 1930, lo que ocurrió fue que ya el nivel de automatización hizo que se pueda seguir aumentando la producción, pero cada vez se empezaba ya a necesitar menos gente. Y ahí fue la primera crisis del sistema. Bueno, ¿y cómo se solucionó? ¿Cómo hacemos para que la gente... Necesitamos crecer, la producción crezca continuamente, pero también necesitamos que esa producción se pueda vender. ¿Cómo se solucionó el gran dilema de la crisis del 30? Diciendo, bueno, empecemos a prestarle dinero a los países, prestarle dinero a la gente para que pueda consumir, y que se vaya endeudando. Era la única solución para poder sostener el consumo de la producción, a pesar de que el poder de compra estaba en disminución, el poder de compra de la población en general. Obviamente esto hizo que la deuda crezca y siga creciendo hoy día. Y hoy día lo que ocurre es que la deuda solo puede aumentar. Para que, se para el consumo, bueno, cada vez se genera más deuda en los países y en las personas, hasta que, bueno, en algún momento dicen, bueno, no, ya en algún momento ya no te presto más. Si te presté 100 para que me devuelva 100, te doy 200, para que con 100 consumas y me devuelva 100 y después te presto 400. Llega un momento que cuando dicen, bueno, ya no te presto más, bueno, pasa lo que, por ejemplo, está pasando en Grecia. En algún momento va a pasar en todo lado. Este tema da para largo, yo quería introducirlo levemente. Ahora vamos a seguir hablando de automatización, pero porque siempre surge naturalmente. Uno habla de automatización y el robot hace una tarea, y por qué uno pierde el trabajo y los robots son malos. O sea, no, pero están haciendo un trabajo que es una porquería. O sea, es repetitivo, te hace mal a la salud. Por eso también abordamos el tema de los causales de por qué en el sistema actual la automatización no genera bienestar, por lo menos para la mayoría de la población.
Ahora vamos a hablar un poco de las nuevas tendencias en robótica. Vimos que en la robótica actual el robot estaba acompañado de muchos dispositivos complejos, mecánicamente muy precisos, que hacían que las cosas estén siempre en el lugar donde el robot lo necesitaba. Porque los robots actuales tienen muy poca percepción del entorno. Pueden pensar que son ciegos, por decirlo de alguna manera. Pero son muy repetitivos, siempre van exactamente al mismo lugar y son muy rígidos mecánicamente. Entonces, si yo lo acompaño a la solución de dispositivos complejos, y además pongo sistemas de seguridad, porque si el robot se encuentra con un obstáculo, una persona, y la colisiona, la va a lastimar. Entonces, usando dispositivos y usando sistemas de seguridad, yo puedo lograr soluciones que en muchos casos tienen costo-beneficio aceptable. Y eso es todas las soluciones que ven hoy en día. Cuando hay percepción del entorno, es por ahí una cámara en una cinta transportadora, sobre una cinta transportadora que ve la posición de los objetos en 2D, como vieron cuando se hacía toma y dejada de elementos en cajas y ese tipo de cosas. Pero son sistemas no demasiado avanzados y caros. Las nuevas tendencias de la robótica vienen de la mano de la mejora en la percepción. Hoy en día cada vez hay mejores sensores y baratos para percibir el entorno. Y eso lo pueden ver, por ejemplo, con las consolas de juegos. El Kinect Sensor de la Xbox o de las distintas... Son realmente sensores revolucionarios, de muy bajo costo, y que sensan el entorno en 3D, que hoy en día uno puede usar un joystick o puede directamente el sistema reconocer los movimientos de la persona. Esa misma tecnología está revolucionando la robótica. Entonces ya no necesito hacer el robot tan rígido y pesado. Lo puedo hacer más liviano y como puede ver las cosas mientras se va acercando y corregirla, parecerse un poco más a lo que hace una persona. ¿Está bien? Pueden ser livianos y blandos. Con blandos nos referimos a que si chocan a una persona no la lastimen, que se deforme el robot, pero que no ejerza una fuerza exagerada sobre la persona. Como dijimos, los periféricos, los dispositivos precisos y de alto costo ahora no son necesarios porque el robot tiene alta percepción. O sea, si una persona tiene que poner elementos de un lugar a otro, no necesita que algo se lo acomode exactamente en una posición ultra precisa. ¿Por qué? Porque uno la ve la cosa y va y la agarra de donde está. Bueno, los robots ahora van a poder empezar a hacer eso con más naturalidad. Están empezando a poder hacerlo. Lo mismo los sistemas de seguridad, como dijimos, dejan de ser necesarios. También está mejorando muchísimo la programación de los robots. Las interfaces son mucho más intuitivas y ya no se van a necesitar tantos conocimientos técnicos para programarlos. Todo eso hace que el costo aproximado de una solución, que hoy es de $100.000, baje a $35.000. Y no solo eso, sino que el tiempo de implementación de una solución robotizada, que hoy es de aproximadamente 5 meses, baje a horas o unos pocos días. Porque son fáciles de programar, el robot ya no necesita el diseño específico de periféricos y otros elementos, y se puede llegar a una solución muy rápido. Sí, incluye el robot. Y en realidad es en su mayoría el robot, porque ya los robots en sí se acercan mucho más a una solución por sí mismos. Con los robots actuales, no me refiero a la robótica actual, esos $100.000 incluyen el robot, incluyen los periféricos, incluyen los sistemas de seguridad y la programación compleja. Las nuevas tendencias vienen de la mano de la mejor percepción, entonces puedo lograr un montón de ventajas. Y también en la parte del software. Los robots industriales de hoy en día todos tienen software propietario. Cada marca desarrolla su propio software. Y las nuevas tendencias es utilizar software libre. Más que nada ROS. ROS son las siglas de Robot Operating System, que corre sobre Linux. Y la gran ventaja es que es un software colaborativo donde universidades de todo el mundo hacen paquetes de software y cada vez se pueden usar más librerías de cosas ya resueltas, de análisis de visión, de análisis de point cloud, o sea, de información en 3D. Y eso crece exponencialmente y es algo contra lo que una compañía sola desarrollando software propietario no puede igualar. Por eso es que cada compañía nueva que surge ahora y empieza a fabricar robots usando las nuevas tendencias, usa directamente, obviamente, open source, ¿está bien? Ni se plantea ponerse a hacer un software propietario para el robot. Por ahí deja alguna capa de aplicación, alguna última capa, algunas partes de software propietario, pero el corazón en sí lo hacen con open source.
Y para que vean las nuevas tendencias, esto es muy fresco, hace aproximadamente un mes, salió el primer prototipo de robótica de estas nuevas compañías. Dos compañías que están en una carrera por sacar los robots de la nueva generación son Rethink Robotics y Redwood. Rethink Robotics ya sacó el primer prototipo que está a la venta y se lo pueden comprar. Le pusieron Baxter y este es el aspecto que tiene. Como lo ven, ya es, antes decíamos un robot, pero más precisamente podíamos decir brazo robótico. En este caso estamos hablando de un humanoide. Incluso hasta le ponen los ojitos. Los ojitos son, obviamente no está viendo por ahí, él tiene cámaras y sensores, pero los ponen para que el operario que esté sepa para dónde va a moverse el robot y para qué lado va a actuar. O sea, está más que nada para el que ve el robot sepa qué está haciendo el robot, para entenderlo más que... Y ahí este es un video de la empresa que lo lanzó, Rethink Robotics, donde está mostrando, bueno, las aplicaciones. Y va mostrando las ventajas sobre las que les iba contando. El robot es mucho más liviano. Ese robot pesa menos de 80 kilos. No hace falta montarlo sobre un pedestal muy rígido. ¿Por qué? Porque él lo montan un corrido, si se corre un poco sigue haciendo bien la tarea porque él está todo el tiempo viendo y realimentando la posición de las cosas que ve. La programación es bastante intuitiva. Por partes uno lo va llevando y le va mostrando lo que tiene que hacer. No se necesita conocimientos técnicos avanzados. Y esto todavía es muy nuevo y en mi opinión personal todavía son un poco lentos y todavía un poco imprecisos, pero yo creo que en cuestión de meses o un año ya van a empezar a verse aplicaciones prácticas de estos robots y es algo que no para. La otra compañía, Redwood, todavía no mostró ningún producto. Pero este robot, que ven Sensa en 360, ven, se le pone la cara roja cuando se le acerca una persona. Cuando uno lo está programando, si entiende lo que uno le pidió que haga, mueve la cabeza, siente en realidad la pantalla. Y se va pareciendo mucho más a una persona que lo que se parecía los robots antes. Y también asusta un poco. Esta compañía es norteamericana y para sacar este producto al mercado y que no venga todo el mundo y le diga, pero estás eliminando los trabajos, estás trayendo un robot. Lo que hizo es decir, bueno, este robot se hace en Estados Unidos. Y este robot para lo que va a servir es para que las compañías no se vayan a fabricar a China y se queden en Estados Unidos. Como van a usar robots para fabricar en vez de personas, es lo mismo que lo hagan en Estados Unidos o afuera. Entonces, estos robots vienen para que no se haga offshoring. Ese es el argumento comercial para los problemas que uno se puede imaginar cuando lanzan un producto así para reemplazar, ¿no?, trabajos manuales y manufactura. Bueno, vamos a ver otro tipo de nuevas tendencias. Productos nuevos también. Este es un producto nuevo. Este tiene semanas, ni siquiera tiene un mes todavía. La telepresencia. Fíjense de qué se trata, lo que permiten las nuevas tecnologías. Hoy día uno puede hablar por teleconferencia en distintos lugares, pero no es lo mismo hablar por teleconferencia que prácticamente estar. Yo estoy sentado en mi casa, pero puedo estar a través de un sistema móvil en otro lado. Yo muevo el sistema móvil, la otra persona me puede ver, yo puedo hablar y puedo desplazarme. Tiene muchas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, piensen, no sé, en el gerente de una empresa que está en su casa en las afueras y dice, no quiero agarrar el Mercedes-Benz y manejar 3 horas en el tráfico de Buenos Aires para ir al centro a controlar a mis empleados. Bueno, entonces me conecto a la computadora, prendo uno de estos y voy por los escritorios controlándolos a todos, por ejemplo, para decirle un caso práctico. Pero las aplicaciones son diversas, esto abre todo un montón de oportunidades. Están mostrando bueno, una persona trabajando de su casa dando una conferencia, que no solo puede dar una conferencia, después, bueno, puede mantener una conversación. Es raro al principio, pero dicen que después de media hora, una hora, uno se olvida de que está hablando con un aparato y ya piensa más en la persona con la que está hablando. Al principio es raro, pero como todo, uno se termina acostumbrando. Estos aparatos
están en una planta industrial y cualquiera se puede conectar a la planta industrial, si están libres lo puede usar y después los deja de nuevo en su base cargándose. ¿Está bien? No es que tiene que ser uno por persona. Entonces está mostrando, bueno, que uno puede tener una planta en una fábrica en la India, el centro de ingeniería, no sé, en Estados Unidos y un gerente en Sudamérica, y usando estos sistemas todos pueden estar en todos lados instantáneamente. ¿Está bien? Y después simplemente uno lo maneja, lo estaciona, se queda cargando, se desconecta y ya está. Bueno, esto si quieren lo pueden comprar, sale $16.000 y va a bajar con el tiempo. Es caro, no es para jugar uno, pero en una industria, los que no sé, estén en contacto con los costos industriales, realmente no es un costo alto. Hay opciones todavía mucho más baratas, pero no son tan robustas. Hay también producto de Double Robotics, de una empresa que lo que se usa es un iPad para hacer de pantalla y uno simplemente compra el kit, que son las ruedas, y eso sí es un producto mucho más accesible, está en el orden de los $2.000, $2.500. Y también hay, por ejemplo, un producto para poner el celular, con 3 ruedas y desde Skype con un pequeño software. Por ejemplo, un amigo lo puede llamar al celular y le puede decir, che, me pones en el coso, y cuando se lo ponen en el carrito uno lo mueve y es como si tuviera en telepresencia, ¿no? Por ahí está arriba de la mesa. Si les interesa ver eso, ese producto, por ejemplo, se llama Botiful. Son todos productos nuevos, pero que están abriendo unos campos de aplicación increíbles. Y de la mano de lo que habíamos hablado del Kinect Sensor y la mejora en los sensores que están posibilitando una revolución en la robótica que está pasando ahora, hay otras tecnologías que se ven disparadas. Por ejemplo, los autos robóticos o conducidos por GPS. Hoy día, con los nuevos sensores, ya hay autos que se manejan solos porque tienen buena percepción del entorno. Está bien, hay 2 proyectos principales. Stanford está desarrollando uno que está en periodo de aprobación. Hay mucho lobby en contra también, pero lo cierto es que si uno dice, no, pero el auto será suficientemente seguro, y con la tecnología se puede ir haciendo cada vez más segura, y yo creo que dentro de unos años uno va a decir, che, qué locura, antes nosotros manejábamos un auto y mirá la cantidad de accidentes que había, ahora automatizándolo va a haber hay mucho menos. O sea, ahora parece muy inseguro, pero después va a pasar todo lo contrario. Como muchos cambios después van a resultar naturales. Pero hoy día, además de Stanford, está Google también desarrollando el auto. Y ya andan bien. O sea, ahora es cuestión de que se aprueben, de usarlos. No son costosos. Los sensores son baratos, no es una tecnología cara. Pero también tiene, ¿no? Es como un gran efecto cultural de decir, de golpe los autos pueden andar solos. Fíjense en las implicancias de eso, ¿no? O sea, bueno, otras tecnologías también, la construcción. La construcción todavía tiene métodos que uno cuando los ve le parecen... Bueno, ¿cómo puede ser? Yo hago una pared y después rompo para pasar el caño y todavía se sigue haciendo así. Uno a veces le piensa... Bueno, hoy día empieza a haber también nuevas tecnologías. El contour crafting es una tecnología para hacer una casa en un día o varios días, como mucho una semana, que consiste en... es parecido a como trabajo una impresora en 3D, pero con un sistema con rieles donde yo tengo programada la casa que quiero hacer y un brazo va dando la vuelta agregando siempre material y otro va poniendo los dinteles, las aberturas, los distintos elementos y me arman una casa en un día y después simplemente lo corro si quiero unos metros y armo otra casa igual o distinta. Más adelante esa tecnología está muy avanzada, si bien todavía no está implementada, pero es por ejemplo, una tecnología de construcción de viviendas que también es revolucionaria. Otros campos, energía. Hoy día hay muchas fuentes de energía limpia, hay muchas energías. La energía eólica está muy desarrollada, vemos un ejemplo a la izquierda, cosas que se pueden hacer súper eficientes, limpios y con costos bajos. Y también nuevas energías, yo no soy experto en Bloom Energy, pero si quieren meterse son... También celdas de carga, también de energía limpia y con bastante potencia. Lo que quería ejemplificar es que hoy día hay un montón de formas de generar energía que según el caso conviene una u otra, pero no es que
estamos obligados a depender exclusivamente del petróleo. ¿Sí? ¿Pásate otra? Y fíjense hasta dónde está llegando. Cuando uno dice comida rápida, bueno, hoy hay máquinas que hacen pizzas en 2 minutos y medio. Esto existe y esto... O sea, uno si quisiera hoy día podría automatizar McDonald's. McDonald's es uno de los mayores empleadores hoy del mundo. No hace falta que le digan que no son trabajos muy enriquecedores culturalmente, ¿no? Para la raza humana. Si me escucha McDonald's, después me va a hacer un juicio. Pero eso también se puede automatizar. Hay restaurantes automatizados hoy en día. O sea, esto para mostrarle la tecnología con la que hoy consta el ser humano es muy grande. Bueno, en este video es la propaganda y muestran cómo hace la pizza la máquina. La hace desde los ingredientes frescos, o sea, ¿no? Desde la harina. No es que la tiene y la recalienta, la hace en el momento. Obviamente no la debe dejar libar y tiene algunos detalles, pero ejemplifica muy bien el potencial de las cosas que hoy se pueden hacer. Entonces, como mezcla los elementos, después lo lleva a un horno de 300 grados para que en 1 minuto él ya la saque. Ahí están mostrando los distintos pasos. Pero la cuestión es, en 2 minutos y medio saca una pizza y tiene una autonomía de 90 pizzas. ¿Está bien? O sea que ahí tiene una pizzería. Van, la cargan y tienen una pizzería automática. Pasando. Entonces, lo primero que vimos fue que hoy día el 20% de los trabajos son manufactura, con la tecnología actual. Además vimos que la tecnología actual todavía no terminó de implementarse. Está bien, vimos la densidad de los robots. Hay muchísimo campo todavía para implementar y se está implementando la tecnología actual. O sea que ese 20% va a bajar. No solo en robótica, sino software, robótica móvil. Con la tecnología actual está bajando. Ahora, piensen en las nuevas tendencias, los nuevos productos que están saliendo. Entonces uno dice, bueno, ahí todavía va a bajar mucho más cuando eso empiece a usarse. Y cada vez la implementación de la tecnología es más rápida. Hoy, si Apple planea un iPhone para sacarlo en un año lo saca y ya sabe que va a vender unos millones la primera semana y ya planea todo de entrada, y en el mundo se vende el producto que fue planeado un año antes. O sea, no es que la tecnología va a tardar décadas en penetrar el mercado. Si la tecnología tiene costo-beneficio, se va a implementar. O sea que con las nuevas tecnologías todavía va a ser menos necesario el trabajo en manufactura. El endeudamiento, por lo que vimos, solo puede aumentar. O sea, ¿no? Por la naturaleza, y como cada vez hay menos trabajo y menos poder de compra en la gente y se necesita que se consuma cada vez más, bueno, la única forma es seguir aumentando el endeudamiento, tanto de las personas como de los países. La desigualdad y la concentración de riquezas, obviamente, es agudizar. El que tiene para prestar y presta con interés, cada vez va a tener más, y el que no tiene trabajo y le presta para consumir, cada vez va a tener menos. Y la obsolescencia programada del crecimiento continuo constituyen un ecocidio, por lo que dijimos, ¿no? No podemos hacer las cosas para que se rompan y cada vez hacer más cosas y generar más necesidades en un planeta que no es infinito. El planeta es finito, o sea, eso es... podemos discutir de tiempos, de cuánto tiempo podemos hacerlo, pero no de que pueda hacerse eternamente. Bueno, ¿cuál es la solución a estos problemas que estamos planteando? La solución es una economía basada en recursos, o sea, usar las tecnologías existentes, que ya vimos que con las tecnologías existentes podemos reducir ese 20% muchísimo de los trabajos necesarios. Imagínense si encima estandarizamos, o sea, en vez de decir, bueno, tengo 100 modelos de cargadores celulares, digo, no, vamos a hacer el cargador de celular universal, empezamos a estandarizar un montón de cosas. Entonces ya con la estandarización todavía elimino un montón más de trabajo. Si encima hago las cosas para durar, o sea, piensen, vieron que es muy fácil ver
Uno dice, mirá, las cosas hace 20 años se hacían y duraban un montón. Yo tengo una heladera vieja que tiene 30 años y sigue andando, y hoy día no, las cosas duran mucho menos porque se hacen con obsolescencia programada. La tecnología actual permite que las cosas se hagan para durar mucho más de lo que se hacía antes. O sea, hoy cualquier bien, usando las mejores técnicas, se puede hacer para durar 100 años. Entonces, piensen si además hacemos las cosas para durar, ¿cuánto menos trabajo necesitamos? ¿Está bien? Y si además hacemos obviamente un uso racional y sustentable de los recursos, porque estamos en un planeta finito y los tenemos que usar inteligentemente para el bien de toda la humanidad, entonces vamos a llegar a la era del hombre tecnológico, donde, si se dan cuenta, no va a ser necesario trabajar, por lo menos para obtener todos los bienes que necesitamos para vivir. O, con muchos ustedes pueden decir, bueno, ¿cuánto? De las 50 semanas que tiene el año, y bueno, 2 semanas cada uno tengo que trabajar. O sea, va a ser una cuenta así, ridícula. ¿Qué es lo que pasa? Esto es un cambio mental enorme, ¿no? Porque estamos diciendo, las tecnologías permiten revolucionar prácticamente todo. El transporte no se va a necesitar personal. Los autos pueden manejarse solos, los camiones pueden manejarse todos. Si es que necesito viajar, porque también tengo la telepresencia. ¿Está bien? O sea, todas las tecnologías cuesta mucho a veces absorberlas porque son muchas cosas y van muy rápido, pero hoy tenemos tecnología para producir todos los bienes que necesitamos sin necesidad de trabajo y para generar abundancia en todo el planeta. Eso era un poco la idea que quería que se lleven, mostrándole casos puntuales. Y bueno, ahora ya hablé mucho yo. ¿Quieran preguntar algo? ¿Sí? Lo de la obsolescencia programada, ¿está probado eso? O sea, digo porque yo lo veo y digo, bueno, sí, es algo que vi en la película y nada más, pero a ver, ¿está probado en serio? Sí, por ejemplo, sí se hace, uno dice, no, tengo que sacar un celular nuevo cada 6 meses en una empresa y necesito sacar nuevos. Y siempre voy a dejar características que aunque las tenga hoy para ponerlas después. Y las cosas están hechas más o menos para durar el periodo de garantía y no mucho más. Pero sí, eso es fácilmente demostrable. La respuesta no se ha probado, sino que académicamente se llama ciclo de vida del producto, como dicen. O sea, ustedes lo deben saber. Bueno. Ustedes lo deben saber, o sea, cuando les enseñan cómo hacer máquinas, le dicen que no duren más de tal tiempo, ¿no? ¿No es así? Sí. De hecho, sí, acá tenemos un ingeniero mecánico en serio, que lo que te enseñan, de hecho, cuando aprendes fatiga, cosas por el estilo, te dicen, mirá, las cosas tienen que durar un cierto tiempo. Y es así, o sea, si tenés un problema o te queda algún componente, no se rompe al mismo tiempo que el resto, desde un punto de vista es absurdo. Sin embargo, se hacen las cosas para que fallen. O sea, se fabrican en general para que fallen, para que tengan un cierto tiempo de vida, que en general está relacionado con los ciclos del mercado, digamos, los ciclos de renovación del mercado. O sea, no se hacen las cosas para durar. Y sí, académicamente se llama ciclo de vida del producto. Los focos eléctricos al principio, cuando se fabricaron, llegaron a durar 2500 horas un foco, y ya se fabricaban en serie en grandes cantidades. Se reunieron los que eran dueños de la industria eléctrica que fabricaban los focos y decidieron, entre ellos como norma, fijar la duración de vida de cada foco a 1000 horas. Entonces los ingenieros de repente tuvieron que esforzarse para limitar la duración de vida de un foco, o sea que es el contrario de lo que uno quiere hacer, pero lo tuvieron que hacer por norma para que ellos puedan vender más, simplemente. Y ahora, hoy en día, son de 1000 horas la duración de un foco, creo que 50 años después, y podría ser 2000, 3000 o 4000 perfectamente. Bueno, de hecho,
una luz de LED dura como 200.000 horas prendido. No sé ahora si las facultades te enseñan a que duren poco. En realidad, te enseñan a hacerlos bien. Vos podés elegir entre hacerlos bien o hacerlos que duren menos. Eso es el primer tema. Vos tenés el conocimiento para hacerlos buenos. Lo que pasa es que cuando tomás el ciclo de vida, vos decís, bueno, a ver, ¿cuánto me cuesta hacerlo para que dure 100 años y cuánto me cuesta hacerlo para que dure 20 años? O un año, o 6 meses, como duran algunos. Entonces, bueno, se diseña de esa manera. A veces te da que vos podés salir al mercado y es más barato hacer que te dure 6 meses. O te conviene. A veces no es más barato. Pero tiene que ver con eso. Claro, tiene que ver con los ciclos del mercado. Sí. Cómo mantenés el consumo cíclico. Sí, Además, en realidad, eso se denomina obsolescencia estructural. Es cuando por sostener la estructura de costo, vos necesariamente te ves impedido de hacer un producto de la durabilidad adecuada porque a la hora de venderlo va a salir demasiado caro. Sí, Entonces ahí sí. entran esos dos fenómenos, Sí. que es la obsolescencia estructural y la obsolescencia planificada, que son esos dos mecanismos de obsolescencia. Y además eso de ciclo de vida del producto, uno planea el producto para cierto mercado. Tal Sí. vez en cuestiones más específicas, importantes, como no sé, una parte de seguridad de un auto, uno dice, bueno, tal vez la gente esté dispuesta a pagar para tener un bien durable, pero no suele ser el caso de siempre, ¿no? Ahí es donde me aparece ese problema. No, es que para mantener el sistema es como que una heladera no puede durar 100 años, está claro. Pero está claro que la tecnología para hacerlo está, y si uno lo piensa desde los recursos del planeta, es la forma más lógica de hacerlo. O sea, si lo pensamos con una visión lógica diciendo, bueno, somos 7.000 millones, tenemos ciertos recursos en el planeta, si hacemos una heladera la hacemos para durar, porque no queremos Sí, que... sí, pero eso es. tal cual. Tiene Sí. sentido. ¿Alguien más quiere preguntar alguna otra cosa? A lo mejor voy a hacer un comentario que se me viene a la cabeza, que no sé si es precisamente una pregunta concreta, pero cuando yo veo la exposición y me imagino la capacidad tecnológica de automatización trasladada a las sociedades todas, lo primero que pienso es trasladada a las metrópolis, donde están, digamos, hoy por hoy las plantas industriales, las industrias, la mayoría de las industrias. Y me imagino por ahí cómo sería revertir, digamos, la mentalidad hacia el punto de vista positivo y sustentable en comunidades mucho más chicas, donde a lo mejor no está la necesidad, o sea, quizás no haya una tasa de accidente de tránsito que amerite un auto con un, no sé, GPS propio que evite choques, porque son pueblos, porque son ciudades muy chicas. ¿Cómo se hace para trasladar quizás a personas que no conciben esas necesidades urgentes? No me refiero a lo otro que hablábamos, a lo de que los productos se deterioran y terminan siendo basura y eso contamina el medio ambiente, y si se termina el planeta se le termina a todos, al del pueblito también. Pero esa cuestión de por ahí necesitar una cadena de comidas que saque pizzas en poco tiempo y cosas por el estilo, en sociedades que a lo mejor no está en su escala de valores eso, o sus necesidades. Claro, lo que plantea la charla y las tecnologías actuales es que la posibilidad de no realizar los trabajos está, obviamente. Si hay alguien que hace algo que le gusta cocinar y le gusta cocinar para la gente porque disfruta cocinando, por supuesto que puede hacer. Pero si hay gente que tiene que realizar tareas culturalmente que no suman nada, simplemente porque necesita ese dinero para estudiar, para vivir, esa necesidad es la que se elimina. ¿Está bien? Como manera. Además había otro tema, y es que la tendencia en el mundo está a vivir en grandes metrópolis. O sea, a medida que va creciendo la población, se van, digamos, mudando a focos urbanos. Entonces, sí, es decir, todavía hay pueblos chicos tal vez que no necesiten esa tecnología, porque te referís específicamente a los que no necesitan, no a los que tal vez prefieren seguir cocinando, manejando el auto. Lo cual se puede hacer como una cuestión deportiva. No es que te van a prohibir manejar un auto si los autos se manejan solos, ¿no? Te puedes ir al autódromo como hacen ahora. Hoy en día los autos se manejan, es decir, la velocidad máxima permitida es a lo sumo de 130 km por hora. ¿Querés ir a 240? Bueno, andate al autódromo. No, o sea, esa clase de cosas dice que, por ejemplo, si te vas a
a India, que tiene una densidad poblacional lo suficientemente alta, o China, o las grandes urbes, te das cuenta que la pobreza se centra especialmente en esas grandes urbes. La gente que vive por ahí en el campo todavía puede cultivar la tierra tal vez y autosostenerse, pero en un nivel muy inferior. ¿No? Es decir, los problemas están en las grandes urbes con una distribución mala. Y esto apunta a los problemas. Hacer eso. Sí, si vos todavía preferís, no sé, andar a caballo o en tractor, no hay ningún problema, hacelo. ¿No? ¿Se ve? Que tiene que ver un poco con el comentario justamente que la tecnología al que podemos alcanzar hoy se permite porque justamente hay una gran concentración económica y gran concentración de industrias, ¿no? Amazon, por ejemplo, que veíamos que tiene este centro logístico donde pueden usar estos robots, es porque tienen muchos pedidos y que tienen que ser rápidos, o sea, claro, la gran escala, exactamente. Y lo que creo que tal vez lo que plantea él también es un poco el tema de, para vivir mejor teníamos que vivir a más pequeña escala, justamente, o sea, estar en un lugar más cercano a la naturaleza y más cercano a una comunidad donde nos conocemos, donde no estamos en una urbe tan grande y donde, o sea, perdemos un poco justamente el contacto con la naturaleza. Entonces la tecnología, si bien sirve mucho, en muchos casos va un poco en contra de esto. Entonces es el problema de siempre. Si sirve y si la utilizamos para suprimir los trabajos que son repetitivos y son insalubres, está perfecto. Pero siempre lo van a usar más, digo ellos, porque no somos nosotros que decidimos, para un tema de ganancia. Entonces la tecnología siempre se puede criticar mucho, ¿no? en este sentido. Digamos, hay un detalle, ¿no? En primer lugar, querría saber quiénes son ellos, y en segundo lugar, no es necesario establecer una falsa dicotomía entre tecnología y naturaleza, ¿no? Como si fueran cosas opuestas, porque tecnologías que sean, es decir, uno de los aspectos centrales de lo que es una economía basada en recursos es el equilibrio dinámico en el entorno. Que estamos diciendo que si extraes el petróleo a una tasa millones de veces mayores a la que se regenera, obvio que se va a acabar. No es muy difícil. Es decir, si talar los bosques a una tasa 20 veces mayor a la cual se regeneran los bosques, obvio que vas a tener problemas. Y justamente el gran problema no es de la tecnología, sino del sistema económico que requiere constantemente crecimiento y fabricar cada vez más y más y más cosas, sin tener en cuenta eso porque no entra en la ecuación. Es decir, cuando vos vas a sacar un producto al mercado, en ningún lado está y es amigable con la naturaleza, porque no importa, porque eso de hecho incluye un costo. Sí, el sistema monetario que tenemos lo que termina siendo es decir, bueno, tengo que maximizar mi beneficio y la cuestión de cualquier costo está implícita. Es decir, a menos que venga el Estado y le ponga una consecuencia legal, es decir, bueno, mirá, si tirás y contaminás todo vas a tener que pagar 20 millones de dólares o algo por el estilo, y así todas veces les conviene pagar esos 20 millones de dólares que hacer toda la estructura. De nuevo, es un problema del sistema económico más que de la tecnología en sí, porque no tiene moral la tecnología, no es buena o mala. ¿Sí? Piénselo de otra manera. ¿Por qué la población migró a las grandes ciudades? Porque se automatizó la generación de alimentos, ¿está bien? ¿Y dónde se necesitaba la gente? En las fábricas. Necesitábamos gente en las fábricas, ahí es donde estaban los empleos ahora, ya no en el campo. Vinieron las maquinarias agrícolas, solucionaron el tema de los alimentos, empezó la revolución industrial y ahí se formaron las grandes urbes. Se necesitaba la gente en las ciudades. Esto vuelve eso para atrás. Ya no hace falta que nos concentremos todos porque tenemos que trabajar todos en las ciudades o en las fábricas. Las fábricas pueden estar en un lugar y andar solas, o podemos usar la telepresencia, o unos pocos sí van a tener que estar cerca. Pero no hace falta más la concentración de la gente en las ciudades. O sea, esta tecnología nos permite vivir más cerca de la naturaleza y nos libera de concentrarnos en ciudades para producir. ¿Está bien? O sea que no es, como decía, no solo es una falsa dicotomía, sino que en realidad es todo lo contrario. Esto anula la necesidad básica que fue la que hizo que nos juntemos en ciudades, la revolución industrial, que al principio era solamente con mano de obra humana. ¿Está bien? También un detalle más al respecto, que era, se me perdió ahora en el medio que estabas hablando de eso. Estamos hablando de la naturaleza y la tecnología, y ahora decías que no es necesario aglutinarse en ciudades específicamente porque ya no es necesario.
Y sin embargo, a medida que empieza a tomar ese rol social, la tecnología, de reemplazar la mano de obra, digamos, la nota es, fíjense lo complicado que es implementar esa clase de tecnologías, porque justamente se oponen a la necesidad primordial de lo que es nuestra sociedad, que es conseguir un trabajo. Porque es el mecanismo a través del cual uno consigue el dinero que necesita para intercambiarlo por bienes y servicios. Lo que llamamos el mecanismo de labor, ¿no? Esto de intercambiar labor por trabajo, por bienes y servicios. Esto se llama desempleo tecnológico, es decir, a medida que se automatiza la mano de obra, uno cómo consigue el trabajo que necesita para que le den plata para eso. Entonces, de alguna manera está ejerciendo presión sobre el sistema para, de alguna manera, en algún momento cambiarlo. O sea, va a ser interesante, no sé si va a ser agradable, pero seguramente interesante en los próximos 15, 20, 30, 40, 50 años, ver de qué manera nos las arreglamos como sociedad, y ahí es donde viene lo importante, ¿no? Es decir, es una cuestión cultural, social, más que económica o tecnológica, porque la tecnología está. No, ahora, ¿cómo la vamos a implementar? Imagínense, para tomar un ejemplo real y de nuestra realidad argentina, ¿qué haría Moyano si le están diciendo, mirá, vamos a automatizar a todos los camioneros? Es decir, ahora se manejan solos. Y hay un reclamo sindical de alguna manera legítimo, ¿no? Porque los tipos se están quedando todos de golpe sin trabajo, y ¿cómo van a comer? Y ahí aparecen los mecanismos del sistema en el cual funcionan más o menos de homeostasis, ¿no? Para que las cosas no cambien demasiado rápido o no cambien mucho tampoco. Entonces, esos son los problemas a los cuales se enfrenta de alguna manera la sociedad para poder empezar a implementar esta clase de cosas. Va a ser bastante complicado a mi criterio y requiere de concientización, ¿no? Es decir, nos tenemos que poner mucha gente de acuerdo, más o menos, en un tiempo razonable. Además hay un montón de factores que están incidiendo en esto que decía él, que es el ecocidio, ¿no? Es decir, si supongamos que aumenta el PBI de todos los países, a todo el mundo le va bien, eso implica fabricar más cosas, tirarla más a la basura, seguir depredando los recursos, lo cual en realidad no es necesariamente bueno, porque el reciclado, por ejemplo, y reutilizar esas fuentes, o cuidar el entorno, es decir, hacer tratado de efluentes, se refleja como un costo en las empresas, le sale más caro a la empresa. Es decir, está reduciendo su rentabilidad con tal de ser ético. Y esos son los mecanismos que terminan haciendo complicada la implementación de estas cosas. Por eso el Movimiento 6 se centra exclusivamente, no exclusivamente, también hay proyectos, pero digamos el foco principal es hacer concientización de la gente para que si en algún momento el sistema colapsa o de alguna manera estamos llegando a un punto de no retorno en cuanto a la naturaleza, la gente entienda cuáles son esos fenómenos, esos mecanismos, y de alguna manera exija la implementación de un sistema por lo menos similar a lo que es una economía basada en recursos, ¿no? ¿A vos te parece, a vos o a la gente del movimiento, digamos, que llegar a un colapso realmente sería una de las formas, sería inevitable? Yo a veces me pongo a pensar, conozco la teoría, o por lo menos lo que intenta el movimiento, pero digo, el cambio cultural o mental que necesitaríamos mucho, ¿me entendés? Para dejar de consumir cosas o desear cosas, tiene que ver con cuestiones por ahí profundas. Digo, llegar a un colapso sería un momento de crisis, una crisis de petróleo, como se ha dicho, cosas así. ¿Sería eso un momento viable en todo caso, eventualmente? Porque digo, la pregunta en realidad sería, ¿creen que se podría llegar a dar ese cambio de mentalidad sin un colapso? Sí, digamos, a ver, nosotros si dijéramos va a pasar tal y tal cosa, estamos haciendo futurología, que es lo que hacemos siempre. Digamos, sí hay distintos escenarios posibles, que la verdad no sabemos cuál va a ocurrir porque hay tantos factores en las sociedades que no se sabe. Por ahí salen 5 misiles de bombas nucleares y nos vamos todos al tacho. Nunca se sabe cuando, qué sé yo, por ejemplo, China empieza a reclamar la deuda que se les da, el resto de los países no tienen porque están demasiado endeudados y empiezan a decir, bueno, llévate todos los barcos de acá, dicen, no me llevo nada. Es como, digamos, el momento histórico de la Guerra Fría, todo otra vez, nunca se sabe. Pero sí, a ver, lo que nosotros preferiríamos sería una transición gradual, obviamente, porque a nadie le gusta que haya una crisis de algún tipo, incluso financiera y económica, que la hemos vivido en Argentina en la época del 2001 y sabemos que no le gusta a nadie. Es decir, estamos hablando de gente pateando, no sé, vidrieras para llevarse lo que encuentre, porque la gente no se va a morir de hambre en silencio. Es decir, sería algo que no le gustaría a nadie. Pero es una carrera contra el tiempo. Nosotros no sabemos si la humanidad de alguna manera se ve concientizando a una velocidad lo suficientemente alta antes de que el sistema colapse, si es que lo hace. Si el sistema no colapsa, igual, entonces tenemos un montón de tiempo, llámese 50, 60 años, no demasiado, No mucho más. en los estimativos del petróleo, ¿no? Como mínimo, o sea, solo con ese factor. Es decir, tenemos que tener una tasa de cambio, de dependencia energética,
digamos, de alguna manera, antes de que salga más energía física, ¿no? Es decir, taladrar para extraer el petróleo, de la que después yo le tengo que poner a la máquina para hacer el pozo. ¿No? Es decir, ya ahí hay un tema físico, no económico. Entonces, mientras tanto, y se está intentando, de hecho, es decir, cambiar la matriz energética. Así que, sinceramente, no sé, yo prefiero una transición gradual, ir implementando cosas de a poco, pero si se llegase a dar un colapso y, digamos, la gente no entiende esos mecanismos, y hoy en día tenemos los mecanismos para explicárselo, que son Internet, es decir, se pueden coordinar esfuerzos a nivel mundial, que es lo que hace el movimiento Zeitgeist. Nosotros, es decir, somos un movimiento internacional. O sea, en este mismo momento hay en otros lugares del mundo haciendo reuniones parecidas, incluso más grandes, y se está haciendo una campaña bastante fuerte. Eso se tiene que incrementar. Antes era inviable, digamos, que por dar un ejemplo cualquiera, si Marx tuviera que haber hecho su revolución con éxito, ¿qué tenía que hacer? Una copia del Capital de 800 páginas, dársela persona por persona, que entiendan todos más o menos lo mismo, que hagan todos lo mismo alrededor del mundo. Era imposible en esa época. Entonces, claro, el tipo decía la revolución armada del proletariado, no había otra manera de hacer nada para él, ¿no? Hoy en día se puede hacer las cosas de forma no violenta. ¿Por qué? Porque no hay en muchos lugares del mundo un estado represor. Podés coordinar esfuerzos a lo largo del mundo, que un ejemplo de eso es el movimiento Ocupar Wall Street, por ejemplo, que por ejemplo, no sé, en 2 semanas más o menos apareció en protesta en todas las plazas del mundo a la vez. Eso es impensado hasta este momento de la historia. Entonces empiezan a haber mecanismos de cohesión social que permiten de alguna manera ejercer presión sobre el sistema para ir modificándose de a poco, ¿no? O sea, digamos, los mecanismos están. Ahora la pregunta es qué tan efectivos vamos a hacer o va a ser la humanidad en absorber y comprender esto. Creo que el punto fue como dijiste vos, si la concientización de la gente puede ser más rápido que el colapso del sistema, digamos. Totalmente. Y si no, bueno, no se necesita que todo el mundo se ponga de acuerdo. Es decir, necesitamos una proporción importante de la sociedad para cambiar las cosas, ¿no? Es decir, hay estudios que dicen que en un 10-15%, especialmente en redes sociales, que es una teoría matemática, de hecho. Es decir, cómo se propaga el conocimiento en N individuos que conforman una sociedad, un conjunto. Aparentemente al 10% ya la velocidad de propagación de una idea, de un concepto específico, resulta exponencial. Pero a veces pienso, ¿cómo combatir o cómo hacerle entender, digamos, a todo nivel, digamos, doméstico, la tendencia que tenemos a la acumulación de berretines, que tiene que ver con eso? Llámese zapatos para las mujeres, autos, armas para los hombres, sí. Cualquier cosa. Sí, es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural, digamos. Se le va a decir que esta forma de economía les va a dar todos los zapatos que quiera, o todas las zapatillas que queremos, o nos va a conformar con una zapatilla igual para todo el mundo. Creo que hay cuestiones como culturales muy arraigadas que han venido junto con el capitalismo también, digamos. Sí, a ver, la cultura es... sí, déjale responder con el micrófono. No, lo que me parece es que tiene que haber un cambio interno de la gente. Porque en realidad si vos vas a decir, bueno, cambio el capitalismo por otro sistema, y la gente va a querer seguir consumiendo cosas materiales, y no va a funcionar. No, me refiero a eso justamente. Entonces, en realidad la gente tiene que tener un cambio interno como para decir, bueno, pará, no vivo para comprarme estas cosas, vivo para otro tipo de cosas. Y ahí hay un detalle, ojo, porque ese es el objetivo del movimiento. El movimiento sabe que nuestro objetivo es la cultura. Es decir, la tecnología está ahí. Nosotros no tenemos, el movimiento no va a ir a desarrollar la super tecnología que va a salvar a todo el mundo. Eso hay que entenderlo. Es decir, nosotros somos un movimiento que aboga por un cambio cultural y la implementación de ciertas tecnologías que permiten actualizar la sociedad a los conocimientos al día de hoy. ¿Sí? Entonces, sí, necesariamente, si nosotros armamos hoy en día hacemos así, cambiamos esta sociedad por una economía basada en recursos y ponemos la misma gente con el mismo sistema de valores y no funciona. No funciona porque por ahí se van a querer llevar 10 coches, te deben entregar el auto, ¿viste? Llevan todos los autos a la casa. ¿Para qué? Porque ese es el punto. ¿Para qué querés 10, 15 autos si podés apoyarte en uno solo a la vez? Bueno, pero también me quedo con el ejemplo de Fresco. Su momento dice, la gente usaba radios o andaba a caballo y de pronto estuvo disponible cierta tecnología en el mercado, hicieron que ya no los quisieran hacer más. Digamos, el avance tecnológico mundial surge a partir de una proporción muy, muy pequeña de la sociedad. O sea, nosotros, para la gran mayoría de las cosas, somos meros usuarios. Es decir, yo no puedo fabricar de la nada un televisor, gracias que entiendo más o menos cómo funciona un teléfono, y estoy a punto de ser ingeniero también, o sea, ni hablar de otra gente. Entonces, más o menos está liderado ese cambio por muy, muy pocas personas. Es decir, a medida que se van implementando las tecnologías, la gente tiende a adoptarlas si son más eficientes. Sí, y eso es un mecanismo bastante claro. Lo que sí hay que entender que no vamos a lograr, o sea, que somos 20, 30 personas, no podemos cambiar el mundo de esa manera. Por eso necesitamos propagar esas ideas
Y, digamos, el movimiento 6 no es el que va a ir a cambiar las cosas. No vamos a decir, ok, nos proponemos de candidatos, votanos a nosotros y si llegamos al poder vamos a cambiar las cosas. Porque no es ese tipo de movimiento. Para eso están los partidos políticos. Es decir, el cambio lo van a terminar haciendo las personas, o no. Tal vez fracasemos, ¿no? Tal vez terminemos en cualquier lado. Yo por eso no quiero hacer futurología. Pero todas las herramientas están disponibles para que se haga esto. Es cuestión de empezar a usarlas y, como decís vos, lo importante es ese cambio de conciencia. Ese es el rol social que cumple el movimiento Sideways al día de hoy. Cuanto mejor hagamos nuestro trabajo, más aumenta la probabilidad de ser una especie sostenible en el tiempo dentro de este planeta. Veamos, el planeta está bien. El planeta nosotros desaparecemos y eventualmente ya pasó con los dinosaurios, van a aparecer otros bichos que de alguna manera van a continuar. El tema somos nosotros y no depredar el resto de los ecosistemas por sostener una idea ridícula de que una entidad invisible e indetectable que se llama mercado va a equilibrar las cosas y ponemos a todo el mundo a competir unos con otros. No, ahí es donde ocurre. Sí, hay un tema en realidad. Hoy el desempleo es una realidad.